Ayer con Germán y con Angélica conversamos fundamentalmente sobre la función, sobre el papel, el rol y la centralidad que tiene el ser humano en la producción de contenidos digitales. En la producción de contenidos interactivos, ¿dónde está el ser humano? ¿Se produce para el ser humano? La gente concibe que la producción digital interactiva es para un ser humano, o en muchos casos hay gente que dice no, eso es tecnología y no está orientado al ser humano. Es una pregunta complicada de responder. Yo creo que sí, que siempre se diseña en relación con el ser humano, hasta hoy, hasta hace poco por lo menos, y es el diseño centrado, el User-Centered Design, ¿no?, que se llama. Si se consigue o no, no lo sé, en el sentido de si las interfaces son más amables o menos amables, no lo sé exactamente, y creo que falta mucho aún de lenguaje interactivo para poder llegar a hacer una interfaz. Al final la interfaz hay unas leyes, ¿no?, que ya las mencionan varios autores, Colari entre otros, y básicamente yo creo que es complicado. Es decir, al final cuando tienes una pantalla lineal, digamos, todo lo que tú hagas dentro del frame sucede, ¿no?, automáticamente, y el usuario pues ahí no tiene que implicarse para nada. Pero cuando ya ponemos una interfaz y las interfaces se van complicando cada vez más, no significa que sean peores, sino que se complican, también se complica para la interpretación y para la facilidad, ¿no?, de usar esa interfaz. Entonces yo creo que no se diseña con la voluntad de hacerlo para lo humano, para los humanos, pero no se consigue crear interfaces aún, yo creo, que sean limpias, usables, accesibles, yo creo. Aún queda mucho camino en este sentido. ¿Y cómo beneficiarse de una interfaz que no necesite tanto aprendizaje para los diseños interactivos? ¿O cuáles son las mejores interfaces que te ayudan a eso? Pues yo creo que vamos hacia la simplicidad, porque como tenemos tantos estímulos a la vez, como más sencillo diseñemos las interfaces, mejor, en la línea de que sean casi invisibles, ¿no?, en el futuro, y esas películas que al final las hacen como manuales, todo eso, Minority Report, por ahí avanzan algo, pero yo creo que estamos demasiado colapsados con información. Y después nos pasa también que hay sistemas que desde el COVID, por ejemplo, han evolucionado mucho, como la videollamada, por ejemplo, y hay momentos en que a nivel institucional incluso nos cuesta, ¿no?, también, como cosas que aparentemente tienen que estar como automatizadas, pero hay problemas. Entonces, claro, estamos en un nivel aún de comunicación, yo creo, que hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, es parte de la tecnología, ¿no? La tecnología también presenta problemas y uno tiene que tener calma y tranquilidad y ir haciendo, ¿no? No depender de la tecnología, es fácil decirlo, ¿no? Pero siempre estamos dependiendo de la tecnología. Y ahí esto de, justamente en estos últimos tiempos que tenemos esta explosión de inteligencias artificiales, estas agénticas, ¿cómo está mejorando o dificultando la capacidad de interacción con los usuarios? Pues entender interacción significa para mí interactuar es hablar, es esto que estamos haciendo, ¿no? Lo que pasa es que estamos siempre pensando en dispositivos táctiles, cosas, no sé qué, pero claro, interacción es una mirada, es un gesto, es mucho más allá, ¿no? Entonces yo creo que las inteligencias artificiales lo que hacen es automatizar aún más todos los sistemas, los creativos, los humanos, los personales. Y yo no soy o sea, sí que soy por cosas de trabajo, de cosas funcionales, cosas que te ayudan, ¿no?, a la tarea procesuales, digamos. Pero a nivel de interacción yo tengo mis dudas. Yo creo que cada vez perdemos más es decir, hay una cosa que la pantalla o la IA no van a poder resolver nunca ni cambiar, que es la otra persona, el contacto real y físico. Y el ser humano es un ser humano social, por tanto podemos meternos en esos sistemas, pero estamos viendo como una primera generación como de conejillos de indias, yo creo, una segunda ya, que son nuestros hijos, nuestros jóvenes, y yo creo que no hay mucho más que hablar a partir de aquí. Ya se ve que, bueno, que te encuentras con personas emocionalmente muy frágiles, que no saben cómo enfrentar un problema, que después encuentran y al final la vida que es una serie de problemas que hay que ir superando, como un algoritmo, como un código, una arquitectura de la información, digamos, ¿no? Y hay que ir. Entonces, claro, si no tienes esas herramientas porque has estado mediando con pantallas, no con seres humanos, eso no sustituye. Un video te da el trabajo, digamos, videográfico montado, hecho, la resolución, todas las estructuras. No hace que tú concibas un problema y lo ejecutes
con lo que hemos hablado aquí en el curso, ¿no? Por ejemplo, en estos 2 días, en una BP o en una BR o en metodologías activas. Eso se está notando mucho, al menos yo en mi alumnado lo noto muchísimo. Claro, te preguntaba justamente de interacción y no interactividad, porque hay muchas personas que no tienen un pensamiento crítico o no distinguen qué es la inteligencia artificial y para qué sirve, y le preguntan todo, como que fuera realmente ese interlocutor al que se le tiene que, el que te va a dar la solución de algo. Y eso funciona tanto para personas de la tercera edad, niños y demás. Entonces, ahí hay un grave problema, no solamente desde las tecnologías, sino desde lo ético. ¿Cómo está funcionando esta capacidad ética dentro de los procesos de generación de proyectos interactivos? Pues la verdad es que no lo sé muy bien. En interactivos no sé muy bien cómo está cómo estamos, en qué momento. Y lo que te diría es que básicamente es una cuestión que me preocupa mucho y que investigando el otro día, viendo cosas, ¿no? para poner un apartadito ahí también en la investigación mía de IA, que no es sobre la IA, pero la IA entra en la educación de lleno, decían no hay que enseñar tecnología, sino que hay que enseñar ética de la tecnología. ¿No? Es interesante, ¿no? La aproximación. Tecnología ya la aprenderemos o ni siquiera hay que aprenderla, pero sí cómo manejar esa tecnología para ser éticos y morales con esa tecnología, ¿no? Entonces, eso creo que es una reflexión muy interesante que tiene que ir acompañado con las materias, no solamente tecnología, sino una materia paralela o dentro de la materia un seminario que explique los riesgos de esa tecnología y qué pasa cuando no se respeta la autoría, todo el tema van a empezar a haber muchas denuncias, búsquedas, si uno no cita bien, si uno no remite bien, estamos perdiendo de alguna manera el origen de la fuente con esto. No podemos rastrear aún, a lo mejor lo podremos hacer en el futuro, el origen indexical de la fuente, que es lo que la no ficción llama ese valor indexical. Cuando no puedes llegar a ese valor indexical, tienes un grave problema, porque no sabes de dónde viene esa realidad, no sabes cuántas veces has estado en esa cultura del remix, manipulado por algoritmos que ni siquiera has hecho tú. Y eso, si hay alguna empresa que seguro que se saben aprovechar de esa situación, pueden hacerse muy ricas y pueden arruinar a mucha gente que no lo ha hecho con mala intención, pero lo ha hecho inconscientemente porque no tiene conciencia de lo que está manipulando con un software con Runway, con cualquier cosa que tú puedas manipular una imagen básica, ¿no? Esto se ha hecho en experimentos ya que han ganado premios, ¿no? Incluso de teatro, de cine, de una pintura que ganó un holandés muy famoso que le dieron $100.000 y la devolvió. Diciendo, no, es que esto es IA, vean, yo no quiero la plata, yo quiero que sean conscientes de que lo he hecho con IA, he ganado y no me importa la plata, pero miren hacia dónde vamos. Entonces, eso es grave. Y en el campo de la no ficción, de la realidad, digamos, que ya no es no ficción, es periodismo, va a ser muy grave. Justamente tú estabas hablando en estos 2 días mucho de la no ficción. La educación es no ficción, el periodismo es no ficción, los documentales. Todo lo que hacemos en la vida diaria es no ficción. Y el tema de lo ético te preguntaba porque desde ahí parten también Adela Cortina, Kokelberg y Nerarity, y trabajan principalmente Kokelberg, que está promoviendo y es parte de esto del humanismo digital. ¿Qué tiene que ver el humanismo digital con el ser humano si siempre se dice que somos seres humanos y somos los que gobernamos las máquinas o el software? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que sí, que está interesante esta idea. El humanismo al final lo que hace es mezclar cosas y es encontrar que una persona no lo puede hacer todo en una máquina tampoco. Entonces hay que intentar ese renacimiento, ¿no? Que ya no estamos en él, es evidentemente, pero hace 6 siglos, ese renacimiento que no sé qué se pasaba en Italia, ¿no? Por Florencia, por no sé qué. Claro, había grandes mecenas, había los Medici, era otro tiempo también. Pero digamos que yo sí que creo mucho en el humanismo y en las humanidades digitales, sobre todo. Yo creo que son saberes que al final, lo que estaba hoy mostrando aquí un poco en la clase de proyectos que hemos visto, como por ejemplo Bugarak, ¿no? O Cyborg Project, o sobre todo el Cubo, son ejemplos de humanismo en el sentido de que estamos mezclando el teatro, lo inmersivo, lo audiovisual, la retórica, la poética, y estamos mezclando muchos saberes para llegar a un producto altamente sofisticado, que es verdad, como el Cubo, por ejemplo, pero que sin 8 equipos, por ejemplo, de gente que se habla, que se conecta, que intenta hablar un mismo lenguaje, esto es humanismo también, intentar hablar, no hubiera sido nunca posible, ¿no? Por tanto, o somos un equipo y vamos para adelante como humanidad, ya no hablo en la academia, ya hablo como humanidad, o esto ya veremos qué pasa. ¿Y quién consume este tipo de
productos de estos interactivos que se han visto estos días, porque tenemos unos interactivos muy masivos o muy populares que son los videojuegos, pero pelear, ¿no? O buscarse cómo la gente pueda mirar eso, o consumir eso, pero también consumir los interactivos de los Es complicado con toda la sobresaturación que hay de medios y de estímulos. Es muy complicado realmente poner estos proyectos en el mapa, y evidentemente luchamos contra los videojuegos, que es el rey, digamos, ¿no? El rey, digamos, pero claro, después ha aparecido todo lo que veíamos hace 2 días también en la primera clase, la sobreestimulación rápida, los formatos rápidos, el slide que no acaba nunca, el autoplay. Todo eso al final va en contra de la interactividad, va en contra de un lenguaje pausado, de un tipo de consumo slow, que se llama, ¿no? Un consumo lento en el que realmente podamos parar, reflexionar. Bueno, yo creo que es cierto, algunos de nosotros sí que lo logramos, porque estamos un poco entrenados en ese consumo lento. Podemos alternar, yo creo. Yo, por ejemplo, sí que tengo móvil y miro, pero miro lo que quiero mirar, ¿no? Miro mis redes sociales, no tengo avisos, por ejemplo. Hay una serie de cosas que toca hacer, yo creo. Tampoco es que eso no sea una dictadura, ¿no? Cada uno haga lo que quiera, pero toca concienciarse de una serie de profilaxis que, si no se hacen, caes en esa especie como de espiral que han programado básicamente las multinacionales y las empresas tecnológicas. Y si caes ahí, es como cualquier adicción. Claro. Ya estás dentro. Es decir, ya has dicho algo importantísimo. El interactivo no es sinónimo de rapidez. Depende. Si es un FPS de matar gente en un videojuego, también es interactivo. Claro que sí, que es rapidez, ¿no? Porque vas matando todo Dios por ahí, o mis hijos, ¿no? Con el FPS Mobile, que no paran de jugar al juego del fútbol bendito, y por lo menos no es otra cosa, pero claro, no paran todo el rato con la tablet así. Me gustaría que miraran otra cosa, e intentamos ver documentales y cosas. Complicado incluso a los 10, 11 años, pero ya hay cosas que ya empiezan a entender y se meten ya en temas más profundos, pero hay que educarlos también, ¿no? Hay que empezar como a trabajar su mente, porque la mente es plástica, ¿no? Y al final es lo mismo que la interactividad. Yo les puedo contar muchas cosas de interactividad, pero al final, hasta que no vean un programa, se metan, toquen, y su cabeza incluso empieza a pensar en interactividad, no conciben la interactividad, porque pensamos mucho en lineal aún. Imaginamos películas del punto A al punto B, pero lo interactivo es una estructura como un entrenamiento, y si les entrenamos a los niños desde pequeños a cosas rápidas, a que no... Es eso que decíamos ayer, ¿no? Cada 9 segundos un estímulo. Tenemos un estímulo, un segundo más que la memoria del pez, según un señor que se llama Patino, ¿no? Que es el director de arte. Y imagínate, si ya estamos en 9 segundos, ¿no? Cada 9 segundos, es decir, yo ya, por ejemplo, llevo unos 9 segundos contigo y estoy aburrido y ya me iría a acabar mi tesis, por ejemplo, ¿no? Pero realmente... Ya vas. Pero realmente me refiero a eso, ¿no? Que es un consumo muy... Vamos avanzando y avanzando, y cada vez vamos corriendo más y los tiempos se comprimen más. Y estamos llegando a un punto que yo creo que es de no retorno en este consumo lento, me refiero, cuidado, lento. Y ahí tomo esta concepción también del consumo lento, el consumo rápido. En muchas ocasiones donde estamos, en las universidades, en los institutos, también se da esta rapidez, y todos quieren salir lo más rápido, dar la clase lo más rápido, los contenidos se vuelven rápidos. ¿Y dónde está la profundidad? Pues no está. Yo creo que no está. Ahora mismo, o sea, sí que está, pero eso lleva un sobreesfuerzo del profesor, en que, si además no es muy flexible, el profesor se vuelve casi un dictador, y los alumnos también están muy a la defensiva. Entonces llega un momento que el profesor está cansado, los alumnos están a la defensiva porque no le ven sentido a la clase magistral tampoco, y hay un problemón como empezamos ayer la clase también, de 42% en la Autónoma, en mi universidad. 42% de absentismo en las aulas. Nunca se había llegado a un 42. Han hecho hasta un informe, pues claro, si era un 20 o un 30 estos últimos años, vale. Y ahora en 2 años o 3 se dispara un 42. En la universidad pública, no quizá la mejor española, pero sí, en general, en cifras, es la mejor del mundo a nivel español y tal. Y el alumno no le ve ningún sentido a ir a clase. ¿Cómo son los profesores o cómo somos? Pues teóricamente los más preparados, que hemos pasado cátedras, que no sé qué, no sé cuántos, teóricamente, pero no lo hacemos bien, o están aburridos, o no les gusta el plan, al menos en comunicación audiovisual, que es o comunicación, que es mi campo, pero es de toda la Autónoma, no es un 42, y hay 13 facultades. O sea que, no sé, algo grave está pasando. Y ahí lo interactivo y lo educativo, lo pedagógico, la enseñanza, ¿cómo tiene que funcionar? Sé que estás haciendo
terminando la tesis sobre eso, ¿cómo entra la interactividad en el proceso educativo o en el proceso de enseñanza de los docentes? Y más fácil o mejor sería que la vida sea como un taller, que la universidad sea como un taller, como un laboratorio. ¿Qué pasa ahí? Pues que yo creo que hay que sustituir las clases en parte, hay que cambiar el modelo y hay que aplicar más metodologías activas, no que todo sea una metodología activa, porque es imposible, pero hay que manejar grupos, hay que hacer tutorías, hay que trabajar más, intentar con grupos reducidos, hay que trabajar por proyectos, por elaboración de proyectos, por construcción colaborativa, comunitaria, constructivista, y poner retos también. Al final el reto es lo que genera un poco el juego, ¿no? El juego te da retos, te propone retos, y yo creo que mezclar al final varios elementos, hay muchos tipos de, ¿no? La clase invertida, el portafolio, hay muchas cosas de metodologías activas que en la Autónoma trabajamos mucho, afortunadamente, se potencia mucho, pero yo creo personalmente en estas tres, ¿no? En mezclar la narrativa, explicar cosas a base de historias. La narrativa nos lleva a crear una historia y hacer un proceso, un proyecto, y el proyecto se tiene que traducir en un reto que de alguna manera mejora la sociedad y aporta un valor a la sociedad. Yo veo como ese camino y creo en eso. No todo el mundo cree en eso, pero yo creo que puede dar resultados si se articula bien estas tres áreas y se saben combinar. Por tanto, sí es convertir un poco la clase como un laboratorio, como un reto. Un laboratorio, sí. Un taller, un reto. O sea, lo interesante es, o sea, lo que yo también he encontrado es que estamos diciendo muchas veces estudiantes, son jóvenes, no están concentrados, están perdidos. Y sí que es una generación bastante frágil y perdida, porque también los hemos subido y hay una parte de responsabilidad suya sin hacerlos culpables de nada. Pero es que el profesorado muchas veces también se ha rendido. O sea, va a hacer la clase igual porque al final le pagan muy poco y no es solamente el profesorado, sino es la estructura del centro. Por ejemplo, no sé, en el Politécnico o así, pero por ejemplo en mi universidad teóricamente no hay reuniones casi o sea, es normal que los profesores de un mismo ciclo o de un mismo nivel se reúnan y que sea una vez al mes. Hablen de cosas y digan, mira, tengo esta asignatura que tengo esto y puedo hacer este seminario, ¿por qué no lo cruzamos con el otro? Esto es una posibilidad, pero normalmente esto cuesta mucho, ya no digo por los estudiantes, cuesta mucho incluso a nivel de profesorado y a nivel de coordinación, porque es lo que un profesor no tiene solamente que dar una clase, tiene que dar una clase y 1000 cosas más. Y después de las 1000 cosas dices, hostia, me queda la clase, me quedan 15 minutos y esta noche me la preparo. Tampoco van bien preparados muchas veces o no vamos bien preparados a la clase, por lo que sea, pero si también nos cargan con mucha cosa que debería ser básicamente enseñar, ¿no? Lo que debemos centrarnos. Entonces yo creo que eso es una de las principales cosas que habría que hacer. Este año, por ejemplo, entre audiovisual e interactiva, he movido un poquito las cosas para una asignatura de primero de interactiva, que los alumnos hicieran las interfaces interactivas que mis alumnos de tercero no saben hacer. Ellos hacen bien el audiovisual y hacen todo el diseño del proyecto. Pero los de primero de interactiva, que aún están un poco verdes, pero era lo que había, se encargan de diseñar una primera página web y todos forman parte del proyecto y los créditos. Ellos, los alumnos, no lo ven como gracia, lo ven como algo que hay que hacer y que toca. Pero después cuando acaban el grado dicen, ostras, tengo este proyecto y he colaborado con esto, ¿no? Pero a los alumnos tampoco les gustó mucho la posibilidad. Pero otro año que yo decía, ¿pueden buscar gente fuera o pueden hacerlo ustedes? No, nosotros no, somos de audiovisual. Nosotros la interactividad no nos va ni nos viene. Nosotros, ¿esto qué tiene que ver con audiovisual? Entonces, claro, siempre hay como una especie de problema que hace que esas cuestiones, que es la comunicación humana en definitiva, sean complicadas, ¿no? Entonces yo creo que el principio que yo veo es hablar entre profesores. Entonces cuando son universidades o instituciones muy grandes, cada profesor también tiene su área, después muchos profesores no quieren entrar en áreas de otro, a veces hay enemistades, hay envidias, es todo un ecosistema. Entonces esto no es fácil, pero si se logra hacer es impresionante el resultado. Ahí justamente estabas por la mañana mostrando lo de la Biblia y todo lo que mostraban para los financistas. Y ahorita lo que estás hablando, los audiovisuales, los interactivos y los de corporativa o los de impresos o de periodismo, llegan a trabajar en conjunto, porque después al final cuando uno es profesional y está buscando proyectos, le toca trabajar con todos, pero cuando está en la facultad, cuando está estudiando, no, yo no me meto con ellos porque no están en lo mío, yo hago esto. Sí. ¿Qué pasa ahí? Normalmente no se mezclan ni se conocen, al menos en la Autónoma no se mezclan ni se conocen, porque claro, son 5 grados que tienes ahí, en otras universidades que yo estaba, pues tenía audiovisual, o audiovisual y periodismo, o ni siquiera periodismo, y tienes 1 grado o 2 donde tirar y puedes hacer cosas. Cuando estás en una universidad que tienes 5 grados de comunicación y educación, ingeniería, y claro,
Lo que hace la autónoma es que genera instancias, eso es lo interesante. O sea, la autónoma, por ejemplo, tiene una especie de medio de comunicación propio que se llama UAB Media. Entonces, varios estudiantes hacen becas extracurriculares ahí y trabajan ahí. Y además, cada estudiante o cada grupo puede ir a UAB Media y traer un programa y proponerlo y hacer un podcast o una cosa. Entonces, ahí sí que se mezclan perfiles y es una cosa, creo que es una muy buena idea. Yo estuve ahí coordinándolo durante un año y es una muy buena idea. Después hay una cosa que se llama la esfera UAB, que es toda una serie de centros que están trabajando para la parte práctica, ¿no? O los Open Labs, que son como los Fab Labs, un poco la idea. Pues nosotros tenemos 3 Open Labs, el diseño, el Circular, que es de reciclaje, y el Digital Lab. Pues mezclamos esos labs para llevar alumnos e intentar hacer proyectos que sí que van directamente a la sociedad. Tienen que ser llevados desde Sabadell, Barcelona, donde sea, gente que va a la autónoma y dice, tengo este problema, ¿me pueden ayudar? Entonces los Open Labs se centran, se juntan, nos juntamos, y cada uno hace un poquito su trabajo. Yo colaboro con ellos como asesor narrativo, de narrativa, para elaborar historias, pero los Open Lab realmente es una herramienta, por ejemplo, al servicio de toda la comunidad, digamos. Por tanto, estas iniciativas creo que sí que empiezan a unir y a segmentar, ¿no? O másters en humanidades digitales, que cogen gente de diferentes lados. Todo esto es lo que ayuda realmente. Pero muchas veces hay mucha segmentación entre las facultades, entre el profesorado, entre el alumnado. Y es un esfuerzo que debería ser natural, ¿no? Casi sobrehumano intentar unir gente para que haga cosas, ¿no? Pero bueno, también entiendo que estamos en un momento, digamos, energético, cuántico muy pesado. Entonces también hay mucha gente que mentalmente o físicamente o algo no está bien. Entonces claro, cuando no estás bien, todos nos ha pasado, a mí el primero, no tienes la cabeza para... Y ahora con mi vida que es complicada, con no sé qué, me voy a meter ahí con 3 tipos que no conozco de nada, que implica conocer a personas, relacionarme, trabajar, tengo miedos al fracaso. Hay muchos componentes emocionales que no valoramos tampoco en la persona, ¿no? Cada ser humano es muy complejo. Entonces aquí yo creo que es muy complicado. Pero bueno, la educación es uno de los sitios que va a espabilarse, porque no le queda de otra. Y ahí el tema de la narrativa, que justo acabas de mencionarlo, con estos espacios de laboratorios. ¿Cómo trabajar la narrativa desde algo más personal, desde algo más cotidiano, o la narrativa tiene que ser algo más trascendental, o siempre hablar de simbologías, o querer ser el gran escritor? O, ¿qué pasa con la narrativa? Porque ahí tenemos esas diferencias también de... ¿Quien hace narrativa interactiva o digital es menor que el que hace novela? ¿O qué pasa con eso? Bueno, sí, es verdad que hay como ciertas capas como de ostracismo a veces, ¿no? Parece que es que lo digital sois los raros, ¿no? El laboratorio de televisión española, cuando yo iba a Madrid a verlos a medios interactivos, cuando colaboraba con ellos, iba una vez al mes, hacía proyectos, me decían, mira, todo esto es medios interactivos, la redacción. Y literalmente había como un cubículo, había un container en el fondo, como una especie de salón ahí aparte, como un vagón de tren, y ahí estaban los del lab, que eran los raros. Metafóricamente, pues eso dice mucho, ¿no? Que en ese momento eran 4 o 5 tipos que hacían las webs y hacían las cosas de las noticias, lo transmedial, lo expandido, pero ya empezaron a tener presupuesto para hacer todo lo que hoy hemos visto un poco de, pues como 500 proyectos se habrán hecho en 10 años. Es una barbaridad, ¿no? Entonces, la televisión española ha apostado por eso y muy bien en ese sentido. Pero sí, normalmente hay como un poco de... Claro, el escritor es alguien refinado, que sabe de letras, que sabe escribir, y es verdad, ha trabajado mucho para aprender la lengua, para saber redactar, para tal, pero es igual, la estructura narrativa es estructura narrativa, funciona igual viene de la literatura y funciona igual en audiovisual, en expandidos, y realmente, desde mi punto de vista, creo que lo que más funciona de todo, realmente, por mucha inmersión y muchas vainas, es el audiovisual. A nivel de medios de comunicación, lo que sigue imperando es el cine, lo audiovisual y lo lineal, las series, las películas, que después hay cosas que ayudan y que tienen implementaciones muy interesantes en educación, en antropología, en muchos campos. Pero lo más mainstream, es que se ve en las gráficas, en todo, sigue siendo el audiovisual. En la educación, sin embargo, lo audiovisual funciona muy bien, pero también funcionan las metodologías interactivas, activas, aplicadas, ¿no? Porque educar es interactuar, en realidad. Entonces, todo esto se empieza a mezclar, pero para mí los proyectos interactivos, inmersivos, transmediales, generativos, o la mezcla de ellos, son actos de orfebrería digital, son actos que son muy complejos, incluso mucho más que a veces una novela o un audiovisual. Y la gente, pues, claro, como lo ves ahí, es tan complicado, tengo que entender cómo funciona la interactividad, no me hagas pensar, ¿no? Tengo a mi pareja, las palomitas, el autoplay,
¿qué haríamos también? ¿Qué haría yo hoy si llego a Bogotá a la 1 de la mañana que llegaré y estoy en casa? ¿Me pondré a intentar entender un interactivo complicadísimo cuando mi cabeza ya no da para más? ¿O me pondré en el sofá tranquilamente tirado porque somos seres vagos, es la realidad, somos seres humanos, ¿no? Que nos gusta estar al calor del fuego, comer y ya está, y otras cosas? Pues, bueno, es una cuestión humana también. Entonces, la interactividad no es una cosa que ayude tanto al ser humano en determinadas cosas. Y en la creatividad yo creo que la interactividad cuesta. A veces cuesta, porque sí que vamos a poner esto porque toca o porque nos vamos a esforzar, porque es una cosa casi ofimática, pero después cuando me da la gana y hago lo que quiero con mi vida, pues puedo ver una película lineal, no me cuesta ningún esfuerzo, bueno, mirarla, seleccionarla, cuidado que eso puede ser un esfuerzo muy grande por la noche, o con tu pareja llegar al consenso de cuál es, o meterte en un computador a veces en unas gafas que tienes todo el sistema, que te vas a dar, que no funcionan, enseguida no se enganchan, nada, hacer una cola de 15 personas para ver una cosa en VR. Entonces, claro, como todo va tan rápido, yo tampoco estoy dispuesto a esperar mucho. Si tengo que esperar mucho, tengo 1000 cosas más esperándome por hacer. Entonces, todo al final es lo mismo, no estamos hablando de audiovisual ni de educación, es un tipo de ritmo al que vamos acelerados, y hay un Byung-Chul Han, que es coreano, creo, es un gran filósofo, comenta el estado, ¿no?, en sus libros, y comenta el concepto de las no cosas, ¿no? Hemos ido de las cosas, estamos pasando al concepto de las no cosas. Ya no existen, o sea, no tienen materia, no son tangibles. Son cosas, es tiempo, ¿no? Yo no tengo tiempo. Todos mis alumnos dicen, yo no tengo tiempo. Tengo 18 años, 19, y no tengo tiempo. Digo, hombre, pues si tú no tienes tiempo, ya me dirás, ¿no? Las otras personas también. Entonces, hemos pasado al estado de las no cosas, y eso, según este filósofo coreano, es muy preocupante, porque ya no se pueden medir ni ser tangibles, ¿no? Entonces, ya si no hay cosas, tampoco hay personas, y tampoco hay sentimientos, y tampoco hay emociones, y todo es rápidamente, pues, un acto de conversación de alguna manera como que no tiene profundidad, ¿no? Y esa es la palabra clave, yo creo. ¿Alguien? Yo quisiera saber cómo, a ver, desde este punto de que cada vez, bueno, las nuevas generaciones más aún tienen menos tiempo de concentración, pero de una u otra manera seguimos manteniendo como esta educación. Hemos visto como algunos parámetros que nos pueden como ayudar a poder como revisar y poder verlo, pero igual como que tú dirías que puede funcionar también para engancharles de otra manera, o para también como cambiar la forma de dar la clase, que dijiste ya basada en proyectos, pero también necesitamos una parte teórica. ¿Cómo podríamos darles esta parte teórica? ¿Cómo podríamos como también, no sé, hacerles que se centren más en una cuestión como más conceptual, que es difícil ahora? Claro, el problema es que tú tienes unos minutos de atención, que no sé cuántos son, están calculados, ¿vale? Pero creo que son 7, 9, 11, 14 minutos de que la persona puede estar concentrada completamente, a no ser que seas un fanático de esa teoría o que sea tu pasión de vida y ya te quedas toda la vida enganchado, ¿no? Ahí. Pero si más o menos tienes un 10 minutos, 15 de concentración profunda, de entrada, en que están frescos los alumnos, hay que aprovecharlos. Pero los 14 minutos, o 28, o 45, no puedes seguir dando más, porque ellos ya se han desconectado ahí, porque tenemos este mecanismo. Hay que conocer bien los mecanismos y a partir de esos mecanismos ir jugando con conceptos teóricos, que no pueden ser 30, tienen que ser 4 o 5, que automáticamente se muestran como ejemplos, ¿no? Te voy a explicar, por ejemplo, hoy, a ti, me has preguntado, ¿no? ¿Y esto cómo acaba? Con el pitch, con no sé qué, las presentaciones y tal. Pues mira, yo lo haría así, te he explicado un triángulo, pero lo vamos a ver con Bugarak, ¿no? Yo cuando he visto ya que no te podía machacar más con teoría, porque al final el triángulo es el que es, he saltado el caso de estudio y te he puesto el proyecto, ¿no? No lo quería ver el proyecto, pero tú no me lo has pedido, pero me ha resonado ese proyecto, porque es todo el ejemplo y todo el tal. En 15, 20 minutos hemos visto Bugarak, y después de Bugarak hemos pasado a un momento de discusión, de reflexión, de preguntas y de tema también de plata y de financiadores, que también, pues es eso, ¿no? Intentar, no es improvisar tampoco, es tener tu cabeza, o sea, tu currículo claro en la cabeza, pero saber muy bien que tienes como 4 o 5 cosas con las que jugar. Y la teoría es una. La ejemplificación, por ejemplo, usar ejemplos es otra, que es la navegación de proyectos. El debate y la discusión es otra, donde tú interpelas. A ustedes es muy fácil interpelarlos porque son personas, pues en el sentido intelectuales, profesores, saben de dinámicas, lo tienen todo. Pero con estudiantes que están esperando que les mande el novio algo del WhatsApp para salir a verlo y tal, es muy difícil que la cabeza se les meta en la clase. Tiene que ser algo que les guste mucho. Si además de eso ellos han venido a estudiar comunicación audiovisual, porque quiero ser director famoso de cine como Spielberg, o el presentador top, o ese loco del fútbol de aquí, de tal, que no sé cómo se llama, que lo estaban amenazando el otro día, El loco Valdeón. El loco tal, pues si uno quiere ser locutor, que está muy bien, que está muy chévere, pues de alguna manera, ¿qué me estás contando a mí? De arquitectura de la información, y de Bugarak, y de DokuGame, ¿a mí qué me estás contando?
Yo no quiero escuchar. Esa es un poco, yo creo, la diferencia. Que antes los alumnos o hacían ver que escuchaban, o no se enfrentaban, o no decían. Y ahora dicen, no, hasta aquí he llegado. Si lo que tú me cuentas no me interesa, yo no lo escucho. Y es más, que son varias entrevistas, en la tesis me lo han dicho, si yo como profesor, si yo como alumno no siento que tú me estás expresando de corazón lo que quieres transmitirme conocimiento, no venir aquí porque te pagan la plata o porque te toca, o venga, hagan un ejercicio, no sé qué, esto es el ejercicio, pongan la tal, me siento y venga, háganle, el alumno no lo va a perdonar eso. Y eso en la autónoma pasa así. Si ellos ven que tú sientes la asignatura, que tú lo vives, que tú tienes pasión, ellos de alguna manera a lo mejor pasan de ti, pero con respeto incluso, y lo van a hacer. Tus tareas no les gusta, es respetable, en la encuesta te lo ponen, tal. Pero si ven que el profesor, además, o profesora, pierde el respeto, es chulo, no sé qué, tal, y no siente lo que está explicando, lo perciben, que siempre ha pasado así, y ahora mismo, al menos en España, no se callan. Y claro, eso también implica que ellos son más despectivos y despectivas, porque ya han llegado a un punto límite, y que nosotros también decimos, oye, aquí pasa algo, porque a mí no me respetan tampoco. Entonces, yo creo que hay un juego ahí tenso, ¿eh? Y se puede tensar más, al menos de lo que yo conozco en España y en Colombia. Pero en Colombia incluso respetan más que en España. En Colombia el alumno y la alumna, por lo menos por lo que yo he vivido en bastantes universidades, son agradecidos. El profe, oye, profe, no sé, ¿no? En España, bueno, tampoco quiero dejar ahora a España, pero realmente son duros, o sea, pero bueno, todo es trabajar. ¿Alguien más? Aquí en Latinoamérica, digamos, estos presupuestos necesarios para manejar este tipo de proyectos son la verdad escasos, ¿no? Es muy difícil, bueno, en Europa supongo que también, pero en Latinoamérica es más difícil conseguir presupuestos. Y eso va generando una brecha que se va sumando a esta brecha de la tecnología con la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que podríamos nosotros desde Latinoamérica adaptarnos para estar de alguna manera, pues no a la vanguardia, pero al día un poco con todo esto que toda esta transformación de la manera como interactuamos y nos comunicamos? Porque sin duda debe haber una voluntad política, pero en nuestros gobiernos difícilmente eso es una preocupación, ¿no? Hay unas preocupaciones mucho más políticas. ¿Sí? ¿Qué salida crees que podríamos abordar o tener para poder seguir avanzando y no quedarnos rezagados? Porque eso es un problema real. Yo creo que tiene que haber gobiernos que sí que invierten en eso. No sé cómo está el tema Ecuador ahora mismo. En Colombia se ha invertido muchos años en economía naranja. También con Petro se tuvo que atender otras necesidades que son tan importantes o más que la tecnología y la comunicación, que es la comida, la gente, lo social. Es evidente, para mí eso va primero, antes que cualquier tipo de audiovisual y tal, pero sí que el gobierno ha apoyado mucho el tema también de la imagen de Colombia, ¿no? Que la imagen de Colombia acostumbra a ser a veces mala como tal, como de estigma, ¿no? Por cosas que han pasado, pero el audiovisual, lo interactivo, los medios pueden también de alguna manera dar, ¿no? un repunte y dar, oye, que en Colombia también, ¿no? Cantan para vender, ¿no? Pregonadores de Medellín, hay proyectos que lo muestran eso. Sin embargo, creo que llegar a los países, digamos, del Gran Norte, ¿no? Que dicen algunos autores también, Gran Norte, Gran Sur, el norte global, sur global, es difícil. Es difícil por muchas razones, porque ya llevan una ventaja tremenda. Estados Unidos, etcétera, el norte de Europa, incluso en España estamos como muy desfasados en ese sentido. Entonces yo lo que creo es que si hablamos un poco de géneros como ayer y todo, sí, se pueden hacer cosas de ficción, pero normalmente la ficción no va a sobresalir tanto, al menos en Colombia, creo que en Ecuador tampoco, las cosas de ficción, y somos más un continente nosotros, iberoamericano, latinoamericano, de no ficción, de realidad. Entonces explotar ese lado, con pocos presupuestos, con las uñas, como sea, pero salen obras que te llegan al corazón también, ¿no? Entonces, explotar un poco por ahí y por cosas experimentales, artísticas, híbridas, porque competirles a la ficción, a los grandes estudios, a todo, no le veo tampoco sentido, pero no lo descarto si es que se le invierte, pero tiene que invertir el gobierno una millonada cuando tiene otras, yo creo, prioridades mucho más importantes que esta para mí, que es hacer cine de no ficción de cada película 200 millones. Pero yo le metería la ficha a esto, a la realidad, a la no ficción y a discursos que lleguen realmente a lo emocional y a lo que también llega a la ficción, pero me refiero a donde la no ficción puede llegar a territorios, ¿no? Comunidades. Hay mucho en Latinoamérica por trabajar y por ayudar. Bueno, muchísimas gracias, Arnau, por todo el tiempo que hemos estado aquí. Un gran placer, de verdad. Hemos aprendido muchísimo, nos hemos divertido mucho. Sí, hasta muy Vos bien. no tanto, pero no, bueno. Yo me he divertido muchísimo. Ha sido muy chévere. Esperamos que sea la primera de varias ocasiones que vengas por acá. Nosotros muy, muy felices de tenerte, de aprender muchísimo. Gracias a ustedes por
haber confiado en nosotros y les invitamos nuevamente cada vez que tengamos más invitados y que ustedes sean nuestro público. Muchísimas gracias. Gracias, mi querido Raúl. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a los que estuvieron por acá.